Buenas tardes, bienvenidos a esta clase y pues Clarita nos va a hacer el favor de traernos al presente, el aquí y el ahora y evocar la presencia del Espíritu Infinito. Adelante. Así es. Les invito a respirar profundamente de una manera consciente, que centre nuestros pensamientos, que centre nuestro ser y que reconozcamos en ese introducir, en ese inhalar el aire, nuestro contacto divino. La vida que entra a través de nosotros nos inunda, nos ilumina. Y en este reconocimiento de nuestra divinidad, abrirnos a esos caminos que hoy se abren para explorar nuestro interior, para explorar dentro de nosotros ese llamado propósito divino que tanto ha movido mi interior en esta semana. Cuántas preguntas en busca de respuesta. Espero que los caminos se abran y llegue la luz, a la luz del alma, a la luz del ser, a la luz de reconocer lo que somos. Sé y acepto que es el Espíritu, ese Espíritu divino presente en mí y presente en todos y cada uno de los seres sintientes. El que está presente, el que habla, el que responde. Y sé y acepto que para estas horas todos respondemos en un solo, único hablar, el del alma, el del espíritu y el del conocimiento muy personal. Y sabiendo que todo está bien, todo está perfecto, abro el espacio para que ese espíritu se manifieste a través de las palabras de nuestras maestras, de Patti, de Rebeca, de Ada y de todos aquellos que ponen su inquietud y la expresan. Sabiendo que está bien, lo dejo ser y fluimos con la clase. Gracias. Y Y así es, así así es. es, Clarita. Gracias, adelante, Patti. Gracias. Y así es. Muchas gracias, Clara. Qué bello inicio. Y bueno, has mencionado palabras con mucha fuerza que hoy nos van a acompañar, ¿no? Como ese propósito vital y ese viaje. Me quedo y me gustaría que esta metáfora del viaje de nuestra vida nos acompañase durante la clase de hoy. Lo vamos a ir viendo con diferentes metáforas, sobre todo aquella del viaje del héroe. Puesto que cada uno de nosotros estamos en ese viaje, ¿verdad? En ese viaje espiritual y bueno, pues somos héroes y heroínas, que duda cabe, enfrentando pues las muchas pruebas, ¿no?, que tenemos día a día en nuestro camino, en nuestra vida, y ojalá que sea una vida con sentido. Ese es el propósito para hoy. Y bueno, leyendo vuestras reflexiones, la verdad es que ha habido como un gran desconcierto, ¿verdad?, con este vídeo de Sadhguru, que expresa en muy poco tiempo, muy brevemente, e incluso nos caen todas las creencias mentales que podríamos a lo mejor tener sobre el sentido de la vida o el propósito vital, y expresa muy claramente, ¿no?, que quizás el propósito de vida es vivir. Pero claro, vivir conscientemente o vivir inconscientemente. Quizás ahí está la clave, ¿no? No es lo mismo vivir nuestra vida, ser observadores de nuestra vida y darnos cuenta de lo que nos sucede, que sobrevivir, vivir en automático, vivir de forma inconsciente, ¿no?, llegando a ese final de la vida y quizás arrepintiéndonos de ciertas cosas, no que hemos hecho, sino seguramente que no hemos hecho. Hay un estudio de un psicólogo alemán que entrevistaba, ¿no?, a varias personas al final de su vida, cuando pues estaban con enfermedades terminales o estaban a punto de morir y lo sabían, y les preguntaba pues qué es de lo que se arrepentían, ¿no? Y fundamentalmente coincidían en lo que no habían intentado, en lo que no se habían atrevido, ese sueño, viaje, esa acción, esa decisión,
Así que parece que nos invita este propósito de vida a experimentar la vida en toda su amplitud. Y bueno, para comenzar este viaje, me gustaría compartir un poema que quizás todos conozcamos, el poema de Ítaca, este poema que nos habla de Ulises y del viaje de Ulises, bueno, que Homero nos contó en su Odisea, ¿no? Este héroe griego, Ulises, que bueno, salió un día de su casa, de la isla de Ítaca, y emprendió un largo viaje, lleno de pruebas, ¿verdad? Pues de todo, seres, monstruos, sirenas, hadas, en fin, toda esa metáfora de lo que nos vamos encontrando por la vida, y ya de muy viejo, volvió a aquella isla donde lo estaba esperando su paciente Penélope. Y el poema, resumido, dice así. ¿Estáis viendo la pantalla compartida? Sí, ¿verdad? Sí. Dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca visto antes. Ve a muchas ciudades a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, es tu meta. Pero llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, llegar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó ese tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Y aunque la encuentres pobre a tu vuelta, Ítaca no te ha engañado, porque así sabio, sabia, como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Es un bellísimo poema de muchísimos miles de años y que habla un poco pues, de este viaje, ¿no? Del viaje de nuestra vida, del vivir una vida con sentido, ¿no? Sabiendo que Ítaca, ¿verdad?, es la meta. Todos llegaremos al final de nuestra vida y entonces la pregunta, ¿no?, que nos podremos hacer es cómo la he vivido, pero sin tener prisa por llegar, ¿no? Disfrutando del camino. Dice el Zen que la meta, o sea que el objetivo del camino no es la meta, sino el paso a paso, el camino de cada día. Así que vamos a ir viendo, a ver, voy a compartir, aquí está, esta presentación que nos ha hecho Ada. A ver si se me abre. A ver, compartir. Aquí está. Pues vamos a ir viendo y luego, como siempre, a experienciar y vivenciar los diferentes conceptos. Bueno, descubriendo qué es lo que de verdad te motiva. Vamos a ir al principio, no empecemos por el final. Y nos habla un poco el tema, que seguramente habéis muchos ya leído, de las zonas azules que hay en ciertos lugares del planeta. En concreto, se ha hecho una investigación de los 5 lugares donde vive la gente más longeva y más feliz. Más feliz entendiendo por felicidad pues, que se encuentran satisfechos con su vida, con lo que tienen, ¿no? Muy lejos de equiparar la felicidad con riquezas o pertenencias, ¿no? Sino, bueno, pues esa sabiduría de vida que te lleva a disfrutar la vida con lo que hay. Estas zonas azules se llaman azules porque son, curiosamente, zonas que están en la costa, o sea, cerca del mar, son zonas de Italia, de Estados Unidos, de Japón, de Grecia. Y en estas zonas pues viven ciertas personas, ¿no?, longevas, esas personas que tienen 90, incluso 100 años y que viven con un sentido, ¿no? Y para preguntarnos por este sentido,
Pues qué interesante abrirnos a las preguntas, a estas preguntas que vienen a continuación en este punto que me encuentro de mi camino. Bien sabemos que el camino se va haciendo paso a paso, pero el camino que he hecho hasta aquí, independientemente de la edad, de los años que tenga, he realizado un trayecto del camino. Y desde aquí ahora puedo preguntarme, ¿ha valido la pena? ¿Ha tenido algún sentido estar por aquí hasta ahora? ¿He vivido la vida que deseaba hasta ahora o me quedan todavía cosas por hacer? Pues con estas preguntas vamos a abrirnos, ¿no? A este sentido de la vida, y en estas zonas azules que comentábamos anteriormente, pues viven personas, ¿no? Con gran edad y con una vida feliz. Y bueno, las características de estas personas son que tienen una vida saludable, es decir, tienen una buena alimentación, cierto ejercicio moderado, ¿verdad? El trabajo con el cuerpo, que ya hemos visto que también es espiritual y muy importante para llevar este transporte, ¿no? En este viaje de vida. La vida en comunidad es otra de las grandes características de esta gente, es decir, no viven aislados. Leía, ¿no?, un artículo que decía recientemente, ¿no?, que una de las mayores epidemias de este siglo XXI es la soledad entendida como aislamiento, ¿no?, esa soledad que a veces nos buscamos para estar con nosotros mismos y encontrar en silencio, sino ese aislamiento que viven sobre todo en las sociedades pues muy modernas de grandes ciudades, sobre todo las personas de tercera edad, que muchas veces viven solas, alejadas de su comunidad. Pero bueno, también personas jóvenes, ¿no? El aislamiento está convirtiéndose en un problema hoy en día, y pese a que estamos más comunicados que nunca con las grandes tecnologías, curiosamente es cuando mucha gente más que nunca se siente muy sola y sin conexión con comunidades, ¿no? Entonces, qué importante las relaciones, el otro. Y por último, estas personas tienen un ikigai personal. ¿Qué es esta palabra japonesa extraña? Pues el ikigai nos habla de aquello por lo que vale la pena vivir. Y dicen que, bueno, que estas personas, las personas que tienen un ikigai, que tienen, quizás podríamos traducirlo como sentido, propósito de vida, viven más y mejor. Tienen más tiempo de vida, o por lo menos el tiempo de vida que tiene mayor calidad. El ikigai, ¿qué es esta palabra? Bueno, nos habla de una serie de combinación de elementos. Nos habla de aquello que me gusta hacer, con lo que disfruto, aquello que se me da bien, es decir, ese don, ese talento natural que tengo, aquello que el mundo, entendiendo por mundo mis seres cercanos, puedan necesitar, y quizás aquello por lo que me pueden pagar o no. Esto no es tan importante. Cuando hablamos de ikigai, de sentido de vida, de propósito de vida, hay ciertas creencias erróneas con este concepto, ¿no? Uno siempre piensa pues que tiene que tener así un sentido de vida como muy importante, ¿no? Muy grandilocuente, pues no sé, escribir un bestseller o ganar un premio Nobel o hacer una ONG o irse a África, ¿no? Están bien, por supuesto, todos estos propósitos vitales, pero el Ikigai va a algo mucho más sencillo, profundo y sagrado. De hecho, estas personas, ¿no?, que han investigado en estas zonas azules con este Ikigai solían ser personas de edad muy avanzada, es decir, personas que no trabajan, o sea que ya a su edad no estaban trabajando. Por lo tanto, atención a relacionar el sentido de vida o mi Ikigai personal con el trabajo que me paga, ¿no?, con el trabajo que me da para comer y que me da un sueldo. En nuestra sociedad occidental confundimos muchísimo el hacer con el ser, muchísimo. O sea, y también el sentido de vida. Parece ser que el sentido de vida, puedo tener la idea de que es aquello que hago. Bueno, si tienes la fortuna, ¿no?, de trabajar de aquello que además te gusta, de aquello que se te da bien de forma natural, de aquello pues que a tu entorno le beneficia, perfecto, pero
no es necesario. Recuerdo a un señor mayor que ya no existe, murió hace años, ¿no? Pero su ikigai personal era levantarse cada día, era un hombre de campo, era levantarse cada día, ver amanecer y hacer lo que tenía que hacer en el campo y con los animales, ¿no? Con las vacas y cierto ganado que tenía, poco, sencillo, pero ese era su sentido de vida. Este hombre era mi abuelo y creo que es una de las personas más espirituales que he conocido, pese a que he conocido a grandes maestros, pero este hombre tenía un profundo sentido de vida y creo que vivía la espiritualidad encarnada de forma muy simple. Y como es seguro que conocemos a mucha gente, pongo este ejemplo sencillo, cotidiano, honesto, porque esto del sentido de vida y del ikigai es sencillo, es profundo. Y mi sentido de vida puede ser cuidar de los míos, mi sentido de vida puede ser ver amanecer, ver cómo crece pues los frutos en el campo, ¿no? O ver cómo el ciclo de la vida se va desplegando a través de las estaciones, o simplemente atestiguar cómo mis hijos y luego mis nietos crecen y van superando diferentes pruebas de la vida. Quedémonos con que el ikigai es algo que me gusta hacer, que en el que puedo desarrollar ese don particular, y ese don particular no es necesariamente componer la novena sinfonía como Beethoven o escribir un gran libro, sino aquello que se me da bien. Hablaremos luego de los grandes valores universales de la humanidad, pero tiene mucho que ver el sentido de vida con los valores universales, ¿no? Quizás con valores como el amor, con vivir una vida con sentido, con significado, con trascendencia. Eso es el sentido de vida. Entonces bajemos un poco ese concepto, ¿no? Que a veces nos ha llevado incluso a ideas de frustración o de agobio, ¿no? De ansiedad, de que no encuentro mi sentido de vida, ¿no? Entonces ya me agobio, ¿no? Siento que tengo que tener claro mi sentido de vida, si no, no vivo una vida con sentido y entonces todo carece de sentido, ¿no? Es nuestra mente que se da vueltas a sí mismas. Quedémonos con que el ikigai, ese sentido de vida, es algo que me gusta, que se me da bien y que ayuda a mi alrededor y que está muy cerca a los valores de la humanidad. Y dice Mark Twain, ¿no? Dentro de 20 años, pensemos dónde estaré dentro de 20 años, dice, estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, explora y sueña. También este mensaje está muy unido a vivir esa vida con sentido, a explorar, a arriesgarnos, a conocer, a salir de nuestra famosa y conocida zona de confort. Eso ya y de por sí es vivir una vida con sentido. Y hay ciertas ideas erróneas o este mensaje interior, este juicio interno crítico, ¿no? Que nos puede decir cosas como que yo no tengo ningún talento especial, aunque, o si lo tengo, no sirve para nada, ¿no? Pues a mí se me da bien, yo qué sé, hacer punto de cruz y eso no sirve para nada. ¿O no? Atención, ¿no? En esa actitud mindfulness a la crítica interior. Simplemente conecta con aquello que te gusta y se te da bien sin juicio, sin compararlo con el premio Nobel ni con la vecina, sin juicio. O también ya estás convencido, yo ya no tengo edad para esto, ¿no? Que diría mi padre, yo ya no tengo edad para esto, esto es para jóvenes que están empezando la vida y que tienen que buscar su propósito. No. El mindfulness nos recuerda que cada día, cada paso es el camino. Cada día puedo preguntar, encontrarme y conectar con mi propósito de vida. No tiene absolutamente nada que ver con la edad. O que pienso que no puedo llevarlo a cabo porque efectivamente también muchas veces puedo confundir que tiene que estar justo relacionado con el trabajo por el que me pagan. Y son dos cosas diferentes, el hacer y el ser. Puedo tener un trabajo por el que me pagan que no tiene nada que ver con el sentido de mi vida, pero que me ayuda a pagar mis facturas, por lo tanto está muy bien y es de por sí profundo y espiritual, pero no tiene nada que ver a lo mejor con eso que a mí me conecta, con esa, pues quizás con esos lugares del planeta que me conectan o esa música que me hace
conectar con otros lugares o esas prácticas de silencio o de meditación que me hacen estar conmigo misma. Es decir, el sentido de la vida, insisto, no tiene que ver con lo que hago, sino más con lo que soy, con lo que a mí me caracteriza. Tiene mucho que ver quizás con el concepto de autenticidad. Normalmente hemos visto, ¿verdad?, el otro día con las heridas de la infancia y demás, que nacemos y a través de una cultura y de unos programas que nos van instaurando con la mayor buena fe y voluntad, pues quizás vamos conectando con que yo debo de hacer ciertas cosas para que me quieran o para tener éxito. Esto no tiene que ver con el sentido de mi vida, sino con aquello que soy, con aquello que me conecta, con aquello que me hace levantarme cada día y sentirme en paz y acostarme cada día con una sonrisa, con ganas de despertarme al día siguiente. Y quizás no tenga nada que ver, insisto, con el trabajo que hago. Una de las metáforas de las que hablábamos y de la que nos habló muchísimo Joseph Campbell, todo este autor que nos habló de esta gran metáfora del viaje del héroe, y en el que se han inspirado muchísimas novelas y muchísimas películas como El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, El Principito, en fin, Ulises, por supuesto, ¿no? Todas estas historias, que quizás las hayamos visto en el cine o las hayamos leído, se basan en este concepto, en esta metáfora, en este arquetipo del viaje del héroe, y nos habla del viaje de la vida, del viaje espiritual, de esta criatura espiritual que soy en este camino de la vida humana. Y este viaje tiene diferentes etapas, tiene hasta 12 pasos, pero nos habla un poco de salir de esos momentos de cuando nos toca salir de lo conocido, de nuestra zona de confort, a lo desconocido. Y normalmente, pues dice este viaje, ¿no?, que aquí lo pintan como un peregrino, en nuestro camino de la vida, pues se dice que estamos en una zona bien cómodos de nuestra vida, nuestra zona de confort. De pronto sentimos una llamada a la aventura, una necesidad de cambio, una necesidad de probar algo nuevo, de investigar, de apuntarme a un nuevo curso, de viajar a algún sitio nuevo, una llamada a lo que es la aventura, a salir de mi zona de confort. Y normalmente dice que salimos de nuestra zona, que tenemos pruebas, enemigos y amigos, ¿verdad? Pensemos en algún viaje que hemos hecho por placer, pues seguramente, y gran parte de un viaje personal que hayamos hecho de turismo o de lo que sea, qué duda cabe que está lleno de imprevistos, de esas cosas pues que no salen como a mí me gustaría, ¿no? Y ya decía Santa Teresa de Jesús que detrás de los imprevistos está Dios. Detrás de ese vuelo o de ese avión que sale tarde o de ese hotel que no encuentra la reserva o de ese desajuste de horario, detrás del imprevisto de un viaje y detrás de los imprevistos del gran viaje de nuestra vida está Dios. Esas son las pruebas, los retos, lo que tenemos que superar para que cuando volvamos del viaje, de ese viaje turístico o de esa fase de nuestra vida que ya hemos superado, de esa crisis de nuestra vida de la que hemos salido y de la que hemos alcanzado un aprendizaje, nos toca volver a casa, hablando metafóricamente, y nos dice algo así como, pues imaginemos, después de esa enfermedad que he tenido o de esa separación de pareja que he tenido, eso es también toda una salida a la aventura, la he superado, he tenido unos aprendizajes en la vida, he superado obstáculos y vuelvo a casa. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a mí, de pronto observo mi personaje y observo que ya no es el mismo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué he cambiado? Que no soy el mismo antes de iniciar ese viaje y por lo tanto, cuando vuelvo a casa vuelve a surgir la pregunta, ¿y ahora qué? Y ahí vuelve a iniciar otro viaje. Estamos en continuo viaje con todo esta vuelta de la vida, con este círculo de la vida para acabar ese viaje y volver a comenzar ese viaje. Y quizás detrás de tantos viajes en los que se divide nuestra vida, esté en el fondo un propósito, un valor que para mí es fundamental y que quizás pueda ir descubriendo a lo largo del día de hoy.
Pero antes de ello, me gustaría que recordásemos un poquito también el tema de lo que es la zona de confort, de lo que es salir de la zona de confort. Y para eso este pequeño esquema, que no es otro, es muy similar a este que acabamos de ver del viaje del héroe, pero más mental. El viaje del héroe que explicaba antes es más metafórico, más para el hemisferio izquierdo, perdón, y este es más para nuestra lógica. Y nos habla de eso, de que de pronto estamos en nuestra vida en una zona de confort, donde sabemos todo cómo funciona, cómo va, y de pronto, pues salimos, la vida nos pone un reto, una oportunidad, sea un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de pareja, una enfermedad, el nacimiento de un nuevo hijo, el cambio, cualquier cambio. Y de pronto nos adentramos, como sabemos, ¿no? El cambio para nuestra mente es alarma en rojo. Por lo tanto, entramos en una zona de miedo, donde tengo cierta ya falta de confianza en mí mismo, donde encuentro excusas o puedo entrar en la queja, en por qué, con lo bien que yo estaba antes, pero por qué esto, en fin, ¿no? Incluso a intentar retroceder otra vez hacia atrás, ¿no? Pero estamos en esa zona de miedo a la que si nos abrimos, como hemos visto en el trabajo con las emociones, si dejo de verdad espacio para lo contractivo, voy superando esta zona del miedo y me voy introduciendo en esa zona de aprendizaje, esa zona amarilla donde pues no me queda otra que adquirir nuevas habilidades. Si me toca ser madre, ¿verdad? Pues no me queda otra que adquirir nuevas habilidades, o si me toca cambiar de ciudad, no me toca otra que conocer a los nuevos vecinos y las nuevas costumbres. Aprendo cosas nuevas y me llevan a esa zona verde donde tras superar este cambio y sus aprendizajes, me observo a mí mismo y me observo muy diferente a cuando estaba en esa zona roja del principio, en esa zona de confort. He crecido, soy otra persona y me experimento ahí un cierto tiempo para de nuevo volver a estar en ese nuevo espacio de crecimiento con el tiempo. Eso vuelve a convertirse otra vez en una zona de confort y de nuevo me toca hacer el camino. Una discípula de Jung usaba para explicar esto, ¿no? La metáfora de los huevos, del huevo de la gallina, ¿no? El pollito cuando está dentro del huevo va comiéndose todo lo que hay dentro y cuando ya lo ha comido todo lo que había dentro del huevo es cuando rompe el cascarón. Entonces le toca salir en esa zona de miedo, ¿verdad? De esto es nuevo, con lo bien que se estaba aquí dentro del cascarón, ¿no? Pues le toca salir, enfrentar, aprender a caminar, a comer y bueno, cuando ya es un poquito mayor, pues ya está en esa zona más segura y dice esta autora que toca otro huevo, otro nuevo huevo de crecimiento. Otra vez me toca romper con lo que tengo, con lo que hay y vienen nuevos retos, nuevos aprendizajes y así continuamente en este maravilloso camino de la vida. Y quizás esto, como nos decía Sadhguru, ¿verdad? Quizás este sea el gran sentido de la vida, vivir las experiencias que nos trae una y otra vez nuestra vida, nuestro porqué, nuestro para qué. Vivirlas conscientemente, ir sacando aprendizajes de cada una de ellas, instaurándonos en esa nueva zona donde soy un nuevo yo y desde ahí volver otra vez a caminar hacia el nuevo huevo. Bueno, qué duda cabe que para hablar del sentido de la vida es necesario, ¿no?, comentar cuáles son nuestros talentos. Decíamos antes que el Ikigai es aquello que me gusta, que se me da bien y que además puede ayudar a otros. Y esto precisamente es el talento, las cosas que te gusta hacer y que se te dan bien. Insisto, no es aprender a tocar el piano, o sí, ni inventar una nueva fórmula para la química nuclear, sino piensa en aquellas cosas de tu vida, incluso haciendo un poco de historia, un poco de memoria, aquello que te gustaba
hacer cuando eras pequeña, cuando eras más joven, y lo que te sigue gustando ahora y se te sigue dando bien, independientemente de que ha habido muchos huevos y muchos cambios de vida en este círculo, aquello que se te da bien. Y esto nos habla de nuestros talentos. Todos absolutamente tenemos dones naturales, ¿eh? No hace falta tener el don musical o el don de la danza, sino todos tenemos dones naturales que nos hacen diferentes a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tuyo? Y me hace acordarme de un pequeño cuento, ¿no? De un árbol que crecía en un bosque y fue creciendo y cuando fue creciendo y observaba a su alrededor a los demás árboles, empezaba a compararse y estaba un poco triste, porque este árbol pues no daba manzanas y a él le encantaban las manzanas que daba el árbol de al lado y el de más allá daba unas castañas impresionantes y aquel de allá era más grande y hermoso, pero él le tocaba ser otro árbol, le tocaba ser un nogal y daba pues unos frutos, unas pequeñas nueces. Y él seguía comparándose continuamente con los demás árboles, sin darse cuenta que su don, su talento natural, era dar nueces, ni manzanas, ni peras, ni castañas, sino dar nueces. Imaginémonos a cada uno de nosotros en esta gran humanidad compartida, sospechando que quizás esta humanidad es un ente en sí mismo, al igual que nuestro cuerpo humano tiene millones de células y tiene un hígado, un corazón, un pulmón, quizás nosotros también formamos una pequeña parte de esa gran humanidad. Y la pregunta es, ¿cuál es tu nota musical en la gran orquesta? A lo mejor te toca ser flauta, pues disfruta siendo flauta. No te compares con el violín y no nos pasemos el resto de nuestra vida diciendo, pero con lo que me gustaría ser violín, ya, pero eres flauta. Quizás esta aceptación y el disfrute de tu don, el que es, con esa aceptación mindfulness, es la clave para esta vida con sentido. Esto del sentido de vida es un término que acuñó Viktor Frankl, que diseñó luego, era psiquiatra, psicoanalista de Viena de la época de la Segunda Guerra Mundial, y tras su experiencia en un campo de concentración nazi, pues, puesto que él era judío, desarrolló todo este concepto del sentido de vida. Y luego lo que él llamó la logoterapia, ¿no? Que es, bueno, pues una rama de la psicología, de la terapia con sentido. Y este hombre, pues en los años que se pasó en el campo de concentración, donde veía morir, lógicamente, a muchos de sus compañeros y a mucha de la gente que estaba en ese campo de concentración, ¿verdad? En ese extremo de la humanidad, ¿no? Que ha llevado a ciertos seres a hacer ese acto, pero qué curioso, eso también puede ser cierta parte de la humanidad, de una humanidad inconsciente, de una humanidad ignorante, pero también parte de ella, ¿no? Qué difícil puede ser aceptar este concepto. Bueno, pues este hombre, Viktor Frankl, observaba que el que tenía un sentido de vida en ese campo de concentración es el que sobrevivía. Impresionante, ¿qué sentido de vida se puede tener en un campo de concentración? Pues desde luego escribir un libro, tengo mis dudas, ¿no? O tocar el piano, ¿verdad? Ahí todo se simplifica a la supervivencia. Y este hombre observaba, ¿no?, a esa gente que se emocionaba viendo un amanecer cuando salían de sus habitaciones, ¿no?, de sus cárceles. Esa gente que, bueno, le daba su trozo de pan a otro que quizás estaba más débil o tenía más hambre. O esa mujer, ¿no?, que le cantaba o le contaba un cuento a esa niña más pequeña para que se durmiera por las noches. Esa persona que tenía un sentido de vida es la que lograba sobrevivir, porque ya no dependía solo de la fortaleza física, sino de la fortaleza psicológica. Y esto afortunadamente no estamos en condiciones tan extremas, pero también se puede extrapolar a nuestra vida, ¿no? Sobre todo en las zonas, en los momentos de crisis, en las noches oscuras del alma que todos
a todos nos ha tocado vivir en algún momento de nuestra vida, pues quizás ahí la fortaleza psicológica, espiritual y profunda es la que nos ayuda a hacer ese duelo, a gestionar ese cambio. Y esto viene por qué sentido tienes para ti, profundo, sencillo, espiritual, aunque sea tan simple como contar un cuento cada noche a una persona. El sentido de la vida nos habla del propósito. Y el propósito, este sentido de la vida, precisamente nos habla de que siempre está enfocado a algo más allá, fuera de mí. Es decir, está enfocado a alguien o a algo, sea una persona, alguien de mi familia, la humanidad, o a algo, una causa, una creencia, pero salgo de mí mismo, o sea, salgo de, no me convierto en mi propio huevo con mis preocupaciones, mis quejas y mis dramas, sino que mi sentido profundo de la vida es ayudar a un otro, aunque sea a una sola persona, ¿no? Y esto me hace también acordarme de un pequeño cuento, ¿no? Que dice que San Agustín, este gran santo filósofo de la Iglesia Católica, estaba un día caminando por la playa y de pronto se encontró a un niño que estaba, bueno, pues jugando con las estrellas de mar. Había un montón de estrellas de mar en la orilla, en la arena, que se estaban ahí muriendo, y él pues lo que hacía era tomar una estrella de mar y lanzarla al mar. O sea, tomarla de la orilla y lanzarla al mar, ¿no? Y así estaba entreteniéndose y jugando. San Agustín, bueno, se sorprendió ante esta actitud y le preguntó al niño qué hacía, ¿no? Y él le dijo, estoy salvando a la estrella de mar. Y le dijo él, sí, pero hay muchísimas, no puedes salvarlas a todas. Y entonces el niño tomó en su mano una estrella de mar y lanzándola al mar le dijo a San Agustín, sí, pero a esta sí puedo. Entonces, pues qué bello, ¿no? Si nuestro sentido de vida, desde luego, es ayudar a la humanidad, qué bello propósito, pero aunque sea una sola estrella de mar, salvarla, eso ya nos hace conectar con algo más allá de mí, con ese propósito de vida. Pero también importante que nos quedemos con este concepto, ¿no? De que el propósito de verdad me lleva a ayudar a un otro. Y si de verdad tengo claro mi propósito, que está muy cerca de los valores universales, entonces es lo que me puede ayudar. El propósito puede ser como ese timón de mi barco, ¿no? Donde puedo agarrarme en las noches de tormenta y en los días de calma, independientemente de lo que me llegue, de las vidas, de las circunstancias, de mi camino, de los diferentes retos y crisis. Si tengo claro mi propósito, puedo dirigirme hacia un foco de forma más directa. Para ello, como comentaba, conectar con un valor universal, con un valor de la humanidad. Y los estudiosos del propósito vital, ¿no? Mencionan como ciertos valores universales que vamos ahora a describir muy brevemente. Hay muchísimos valores, ¿no? Universales: el amor, la gratitud, la paz, la lucidez, la generosidad, el perdón. Hay muchísimos valores humanos, pero podrían resumirse en estos 5 o 6, y quizás uno de ellos te resuene más que otros. Y quizás ese que te resuene más es el que tiene más que ver con el propósito de tu vida. Por lo tanto, el propósito de tu vida no es tanto un hacer, una acción, ¿no? Pues escribir un libro o hacer una ONG, sino un valor profundo, ¿no? El conectar con este valor es necesario, ¿no? Y fundamental para desde ahí caminar en mi día a día. Y luego ya no es tan importante lo que hago, dónde vivo, con quién estoy, si tengo claro ese valor universal. Nos hablan de estos valores universales, hablan de 6 valores universales y los describen por estos nombres, pero bueno, vamos a intentar explicarlos pues para ver si resonamos con el concepto profundo. Uno de ellos es la certeza. Es decir, si a ti te mueve la verdad en mayúsculas, la
la búsqueda de la verdad en la vida, ¿no? No solo, y también, ¿no?, del conocimiento de esta, ¿verdad?, maravillosa ciencia de la mente, sino la certeza de saber que lo que haces en tu vida está conectado con lo que sientes y con lo que piensas, lo que también se conoce como coherencia. La certeza o la coherencia, es decir, lo que hago en mi vida está conectado con lo que siento y con lo que pienso. Hay una alineación. Certeza o coherencia sería uno de los valores, de las fuerzas que pueden moverme hacia mi sentido de vida. Otro sería la incertidumbre, entendiéndola como en el buen sentido de la palabra, ¿no? El saber vivir en el cambio continuo, que es la vida, ¿no? En que ese cambio no me produzca tanta ansiedad, sino que incluso me inspire, me motive, me dé energía, ¿no? Un poco esos nuevos retos y estímulos como que son los que me dan energía, ¿no? En este cambio permanente que es la vida. Así que incertidumbre, ¿no?, o cambio sería otro valor profundo. Significado. Pues esa necesidad de sentirme único, de sentirme especial, de conectar con mi nota musical, de conectar con ese árbol que soy, de sentirme único, sabiendo que formo parte de esta gran humanidad compartida, pero que soy único y especial y que no hay otro ser en los 6.000 billones de seres humanos que hay en el planeta, igual que yo. Soy único y especial. Y sentir esa trascendencia, esa individualidad en esta unidad que somos, es también un valor profundo. Qué duda cabe que el amor es otro gran valor. Esa necesidad de compartirme, de dar afecto, de recibir afecto con los seres humanos que tengo cerca, ¿no? El amor como sentido profundo de mi vida, en ese compartir con quien toque a cada momento. Otro de los valores es el crecimiento, la necesidad de crecer. Y el tener esto como un sentido de vida significa que para mí lo primordial es crecer, darme cuenta que crezco continuamente, ¿no? Le preguntaban a Jung, ya con 70 y pico años, todavía este hombre seguía pasando consulta, ¿no? Y le dieron una entrevista y le preguntaban, pero, bueno, ¿por qué sigue usted pasando consulta, no? Pues ya tiene una edad, está escribiendo sus libros, puede investigar más. Y decía él, bueno, pues que sentía que con cada paciente sentía que crecía, que todavía descubría algo más. Para Jung ese valor de crecimiento continuo, constante y de por vida era un valor, era lo que movía su vida. Y otro de los grandes valores, la contribución, que tiene también mucho que ver con el tema, ¿no?, del que hablaremos en una de las sesiones, con la compasión y autocompasión, ¿no? Esa necesidad de ayudar a otro, de ayudarlo, de hacer del mundo un lugar mejor, pues de ese lugar con el que me encontré, ¿no?, al aparecer aquí. E insisto, en mi esfera de realidad, en mi huevo, como decíamos antes. Ayudar a mejorar el mundo puede ser ayudar, ¿no?, pues a unos hijos, a unos nietos, a que vivan de forma más satisfactoria y feliz, a unos vecinos. Esa contribución al mundo no tiene por qué ir destinada a grandes masas, sino, como decía Gandhi, ¿no?, sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé tú el cambio. No hace falta, el foco no está tanto, insisto, en el hacer, sino en el ser. No es tanto en el hacer, ¿no?, en arreglar el mundo, ¿no? Cuando somos jóvenes a lo mejor tenemos ciertas inquietudes de voy a cambiar el mundo, ¿no? Pues esa juventud que me lleva, ¿no?, a apuntarme a cosas y a movimientos para ese anhelo, ¿no?, de cambiar el mundo. Y a medida que uno va creciendo y madurando en este camino, ¿no?, en este viaje del héroe, pues bueno, va descubriendo que ese cambiar el mundo tiene mucho que ver con cambiarse a uno mismo. Si me cambio yo, ya estoy cambiando el mundo. Si crezco yo, ya estoy
aportando algo diferente al mundo. ¿Por qué? Porque yo en este árbol único que soy, en mi camino único y diferente a todos los demás, si lo hago consciente y con sentido, estoy ya aportando mi granito de arena a ese mundo. Bueno, veamos síntomas o sensaciones de lo que sería estar viviendo una vida con sentido. Nos dice aquí cosas muy básicas, ¿no? Y voy a preguntarme interiormente a medida que lo voy describiendo si mi día a día es así y si no, lo observo, ¿no? Atención con ese juicio, ese crítico interior, simplemente se trata de tomar conciencia para ver si puedo cambiar cierta área en mi vida. ¿Qué duda cabe que para hacer un viaje, imaginemos que me voy, esto de, ala, tomo una mochila y me voy a recorrer el mundo, ¿no? Bueno, pues qué duda cabe que es bueno tener un mapa, que es bueno tener una ruta, un plan, es bueno planificarlo, nos da seguridad, pero también tenemos luego que saber soltarlo y fluir con los imprevistos del viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no está de más saber aquellas áreas de mi vida, por ejemplo, con las que no me siento del todo satisfecho, simplemente para ver si puedo cambiarlas y si no, si puedo cambiar la actitud con la que vivo esas áreas de mi vida. Entonces, con este mapa de mi vida que me voy haciendo, ¿no? Conociéndome a mí mismo, bueno, pues es importante conocerlo para desde ahí luego fluir con él. Entonces, bueno, en este mapa y en este viaje de mi vida, empiezo el día con ganas de hacer lo que voy a hacer, de vivir mi día. ¿Empiezo con ganas o levantarse cada día da un poco la sensación de otro día más? ¿No? Esa sensación que muchas veces a lo mejor hemos sentido en momentos difíciles, en noches oscuras del alma, de carga, ¿no? Otro día más. ¿Termino el día satisfecho con lo que he hecho? ¿O estoy siempre en esa máscara de la que hablábamos del otro día de perfeccionista? No, siempre puedo hacer algo mejor, todavía puedo hacer más, todavía puedo hacerlo todavía mucho mejor, ¿no? O simplemente doy gracias al día que he hecho y doy gracias hasta donde he llegado. ¿Puedo terminar el día satisfecho por lo que he hecho? Tengo en consulta a un ejecutivo de estos, bueno, que manejan grandes equipos